¿Cómo va la quinta beta de iOS 18 en el iPhone XR? Este video se supone que iba a salir el día de ayer, pero bueno, tuve problemitas mientras grababa, el archivo se dañó, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno. Vamos a mirar aquí en la captura de pantalla cuánto nos pesó iOS 18 beta 5. Vemos que por alguna razón en el iPhone XR me pesó bastante, a pesar de que ya pues venía de la beta anterior. Vamos a confirmarlo aquí también en la configuración y podemos ver que ya lo tenemos actualizado a su última versión. Vamos también a mirar en cuanto a batería, porque vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Tenemos aquí un 95% condición de batería y la última carga al 100% fue hace 36 minutos. Desde que lo desconecté no lo he utilizado para nada. Entonces vamos a ver cómo estarían las cosas en cuanto a rendimiento. Iniciemos con 100% de batería, vamos a ver en cuánto queda cuando terminemos de hacer el video. Entonces empecemos con Snapchat. Vamos a ver si de pronto al momento de abrir las aplicaciones vemos que se ha puesto más lento, o si de pronto se ha puesto un poco más rápido a comparación de cómo estaba antes. Vamos a mirar por aquí los videos shorts, porque con este dispositivo las primeras betas, o sea las dos primeras betas iban muy mal. Ya de ahí en adelante pues ha ido mejorando un poco, así que pues vamos a ver si con esta quinta beta también ha mejorado más. Vámonos ahora con Pinterest, listo, vámonos ahora con Facebook. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo lo ves, si lo ves que está rápido, si lo ves que está lento, o si simplemente lo ves que sigue igual a comparación con iOS 17. Vamos a mirar por aquí los Reels en Facebook. Bien, podemos ver que ya después de que la aplicación está abierta, cero problemas. Pero ya vamos a mirar de pronto más adelante, cuando tenga todas las aplicaciones abiertas, cómo se comporta, porque ahí es donde les cuesta un poco más de trabajo. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Esa aplicación de Instagram falta que la actualicen para que el icono pueda cambiar dependiendo del tintado que tengamos. Entonces listo, ya aquí en Instagram lo tenemos abierto. Vemos que se está comportando bien. Aquí ya está cargando el contenido. Bien, vemos que sigue teniendo buen rendimiento. Vamos a entrar por aquí a algún perfil cualquiera. Vamos a deslizar aquí en los videos. Vámonos para atrás, sigamos deslizando. Entremos ahora en ese otro perfil. Vamos a seguir mirando más videos. Bien, podemos ver que se está comportando bien. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que al momento de abrir las aplicaciones no se tarda mucho tiempo. De igual forma les recuerdo que este es un teléfono del 2018, así que pues tampoco es como que se le pueda exigir demasiado. Pero pues en este video estamos haciendo pruebas, así que por eso estamos abriendo diferentes aplicaciones. Dejamos las aplicaciones abiertas y vemos cómo se comporta. Aquí en Twitter o en X pues vemos que se está comportando bien también. Al momento de abrir el contenido vemos que se está comportando bien. Vámonos para atrás, nos salgamos y vámonos ahora con Twitch. Bien, vamos a entrar por aquí en algún directo de estos. Listo, vamos a salirnos, el Picture in Picture, funcionando bien. Vámonos rápidamente con Speak Test. Listo, ya lo tenemos. Vámonos ahora con TikTok. Fíjate que al momento de abrir las aplicaciones no tarda mucho tiempo. Vamos a mirar, aquí ya está cargando el contenido. Vamos a mirar por aquí más videos. Bien, vamos a entrar por acá en algún perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos. Vámonos para atrás. Bien, entonces vamos a entrar ahora en otro perfil. Perfil así cualquiera. Vamos a deslizar. Bien, vámonos para atrás. Aunque ya aquí en TikTok no se siente tan fluido como antes, porque antes se sentía como más fluido. Al momento de deslizar así rápidamente por los videos se sentía un poco más fluido. Sé que la gente no lo utiliza de esta forma, pero pues estamos haciendo pruebas bien. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Vamos a entrar por aquí en mi perfil o en mi blog. Listo, podemos ver que se está comportando bastante bien. Contenido cargando rápido. En ese momento el teléfono ya está caliente. Está bastante caliente, aunque acabo de darme cuenta que en versiones anteriores estaría muchísimo más caliente de lo que está ahora. En este momento está tibio, bastante tibio, pero no está demasiado caliente. Vámonos ahora con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a esperar a que cargue bien. Ya está abierto. Ahora sí, vámonos con Spotify. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Y ya lo tenemos abierto. Está cargando el contenido. Vamos a mirar de pronto por acá algunas publicaciones. Estamos esperando a que cargue el contenido. Bien, vamos a deslizar. Vamos a ver si de pronto notamos algo de lagueo o de trabas. Bien, pues vemos que no, se está comportando bastante bien. Vamos a cargar otra publicación por acá.
Bien, podemos ver que se está comportando bien. Vamos a dejarlo ahí. Fíjate que se demora un poco en salir. Vámonos ahora con eBay. Bien, vamos a entrar por aquí en alguna publicación cualquiera. Vamos a cargar cualquier cosa. Bien, vamos a hacer scroll. Vamos a deslizar. Fíjate que ya no se ve como esa traba tan fuerte que se veía antes cuando deslizábamos aquí en eBay. Mira que se ve ahora mucho mejor. Anteriormente, o sea, si vas a ver mis videos anteriores, vas a ver que se lagueaba bastante y se trababa simplemente con deslizar aquí. Pero fíjate que ya no pasa. Así que creo que iOS 18 Beta 5 ha mejorado bastante en cuanto a rendimiento. Ahora vamos a mirar en cuanto a la gestión de la multitarea. Les recuerdo que aquí tenemos 3 GB de memoria RAM. Bien, podemos ver que se está comportando bastante bien. Vamos ahora con Mercado Libre. Seguimos todavía con el 100% de batería. Ya lo tenemos abierto. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Vamos a deslizar. Bien, fíjate que se comporta bien. Carguemos otra publicación por acá. Bien, deslizamos. Se está comportando bien. Esta quinta beta de iOS 18 le ha caído bastante bien al iPhone XR. Para el próximo video lo haremos con el iPhone SE, ya que en el iPhone SE y en el iPhone XR eran los que peor iba a iOS 18 Beta 1 y Beta 2. Y Beta 3 también, más o menos. Vamos a dejarlo ahí. En ese momento tenemos un 100% de batería todavía. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Estos son jueguitos muy livianos, muy sencillos y todo, pero pues de igual forma los abrimos más que todo para probar en cuanto a la memoria RAM. Y pues también un poco la batería, ya que al abrir así bastantes aplicaciones y dejarlas abiertas y uno que otro juego pues va gastando batería, recursos, memoria RAM. Al procesador pues también se le exige un poco, ya que he abierto bastantes aplicaciones. Entonces pues más que todo por eso es que hacemos esta prueba así. Vámonos ahora con Temple Run 2. Les recuerdo que siempre hago las pruebas de la misma forma, por si de pronto quieren ir y compararlo con versiones anteriores, con iOS 17 tal vez, por si de pronto quieres ver más la diferencia. En este momento está cargando el contenido. Ahora sí está cargando el juego como tal. Y ya lo tenemos abierto. Bien, podemos ver que la animación de inicio la hizo bastante bien. Bien, vamos a darle play. Vemos que con estos juegos pues prácticamente no va a haber ningún tipo de problema. Ya tengo una prueba de juegos pendiente por hacer en el iPhone XR, pero pues he estado esperando a que salga como iOS 18 de manera oficial para probarlo con el modo juego que tiene y todo eso. Podemos ver el modo juego acá arriba. Si tocamos ahí, modo juego activado. Desde aquí mismo lo vamos a poder desactivar. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate que al momento de salir de las aplicaciones tampoco vemos como trabas o como lagueos, cosa que anteriormente sí pasaba. Así que pues creo que esta quinta beta de iOS 18 sí mejora en cuanto a rendimiento. De igual forma ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en cuanto al Antutu. Entonces le damos play. Esa traba del inicio siempre está. No sé si sea cosa del juego, cosa del celular o qué será, pero esa traba del inicio siempre está. Entonces vamos a dejarlo ahí. En este momento seguimos todavía con 100% de batería. Quizás la batería también ha ido mejorando. Ya lo veremos en la prueba completa que hagamos de batería. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando salga una versión un poco más estable de iOS 18. Puede ser iOS 18.1, iOS 18.2, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Ya tenemos estos 3 juegos abiertos, las demás aplicaciones. Son 3 GB de memoria RAM. Vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto también. Vámonos ahora con Mercado Libre, cerrado. Vámonos con eBay, abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Y efectivamente reacciona más rápido que las versiones anteriores. Aunque se nota que le cuesta un poquito de trabajo, pero se recupera más rápido. Vámonos ahora con Amazon, abierto. Esperemos a que cargue el contenido. Efectivamente está abierto y fíjate que también está reaccionando un poco más rápido. Vámonos ahora con Spotify, abierto. Lo que es Netflix, abierto. Lo que es Tumblr, abierto, está exactamente como lo dejé. Lo que es TikTok, cerrado, no es sorpresa. Speedtest, abierto. Lo que es Twitch, abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Bien, le cuesta un poquito de trabajo, pero sí reacciona más rápido que las versiones anteriores. Bien, ahí ya lo podemos ver que ya se recuperó por completo. Ahora sí ya está reaccionando bien.
En este momento el teléfono ya está bastante caliente, que bajó el brillo. Lo que es X, abierto exactamente como lo dejé. Lo que es Instagram, abierto exactamente como lo había dejado. Y fíjate que aquí también reacciona más rápido. Vámonos ahora con Facebook, cerrado. Vámonos con Pinterest, cerrado. Lo que es YouTube, cerrado. Lo que es Snapchat, abierto. Y en este momento ya tenemos un 99% de batería, 98%. Aunque el widget nada que se actualiza. Pero aquí se puede ver en la parte de la batería que tenemos como 98%. Tenemos 98% de batería. Pero el widget, ya se actualizó. Ya se actualizó el widget. Ahí sí que se tardó un poco, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vamos a mirar de pronto con las animaciones, pero fíjate que ya cuando vuelves otra vez a las demás aplicaciones que tenías abiertas, como que ya se pone un poquito más lento. Pero a comparación con las versiones anteriores está mucho mejor. Mira, ves como que se siente un poco más lento. Pero como te digo, a comparación con las versiones anteriores se siente mucho mejor. Bien, entonces ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está sirviendo por alguna razón. Creo que esa aplicación no ha tenido ninguna actualización en el App Store. Entonces podemos verlo aquí, iOS 18 Beta 5. Yo hago las pruebas varias veces. Fíjate que desde el día de ayer. La primera prueba nos dio 614.219 puntos. Para la segunda prueba nos dio 682.015 puntos. Y yo decía, yo sé que este teléfono puede dar más de lo que me está mostrando aquí, así que esperé varias horas y volví a hacer la prueba y efectivamente nos subió. El puntaje más alto ha sido 754.917 puntos, el más bajo 614.000. Así que pues vemos que el rendimiento con iOS 18 Beta 5 sí que ha mejorado y sinceramente se nota. Entonces ahora nos vamos con la pequeña prueba de batería. Vamos a ver si de pronto en cuanto a batería también ha mejorado algo o si sigue igual o qué es lo que ha pasado. Esta va a ser una pequeña prueba de batería bien. La prueba de batería completa, como ya les dije, la vamos a hacer cuando salga una versión más estable de iOS 18. Así que como siempre vamos a colocar un temporizador por 1 hora. Y nos vamos rápidamente con el juego de Subway Surf. El brillo, el volumen, vamos a dejarlos iguales los dos. AirDrop, solamente contactos, el Wi-Fi prendido, el Bluetooth prendido. No tengo SIM card, esto puede que influya un poco, pero pues no demasiado. Así que vamos a estar con el juego de Subway Surf por 1 hora. Y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que iniciamos con un 98%. Y en este momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Entonces vamos a mirar en cuánto tenemos la batería. Y ya tenemos un 79%. Entonces ahora vámonos otra hora con el juego de Asphalt 9. En esta ocasión vamos a colocar el cronómetro o el temporizador aquí en el iPhone 8 Plus. Entonces vamos a estar otra hora aquí y vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando terminemos la hora. Recuerden que estamos en un 79%. Bien, en este momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9 o Asphalt. Vamos entonces a mirar en cuánto tenemos la batería. Teníamos un 79% y ahora ya tenemos un 57%. Vamos a mirarlo aquí en la configuración. La última carga al 100% hace 2 horas. 2 horas 30 minutos de pantalla encendida, 12 minutos de pantalla apagada. Probablemente me lo está contando desde antes. El Antutu ya lo había hecho desde ayer, incluso desde un día anterior. El Geekbench todavía no funciona, tenemos que esperar a que se actualice. Entonces, en conclusión, en cuanto a rendimiento, siento que ha mejorado, sí que se nota que ha mejorado. En cuanto a batería, lo veo igual. Pues a comparación con la beta 1 o la beta 2 de iOS 18, sí ha mejorado la batería. Pero a comparación con iOS 17, ha empeorado. Y pues a comparación con iOS 16, pues mucho más. Entonces ya tenemos que esperar a ver de pronto cómo va evolucionando con las próximas betas y la versión final. Ay, por cierto, antes de terminar con el video, alguien me había pedido el fondo de pantalla que tengo aquí en el iPhone XR. Pero se me perdió el comentario, entonces pues les voy a dejar el enlace del fondo de pantalla acá abajo en la descripción para todas las personas que lo quieran usar. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.